Gustad y ved qué bueno es el Señor. Hemos cantado en el Salmo, respondiendo a la primera lectura, unas palabras, hermanos, que nos pueden ayudar mucho a entender la liturgia de este domingo. Gustad y ved. No dice el Señor, ved y gustad, sino gustad y ved. Porque hasta que uno no gusta, no ve realmente aquello que tiene delante. Porque uno puede ver, a los que nos gusta comer, uno puede ver un plato apetecible, pero como no te guste. Y con Dios se trata de aprender a gustar. A Dios le podemos gustar porque de hecho le comemos, como le vamos a comer ahora. La bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, se puede gustar. Se puede gustar. Como para llegar a experimentar aquello con lo que terminaba el apóstol en la segunda lectura. Descubrir a Cristo que se entregó por nosotros como víctima de suave olor. Este es el Señor a quien podemos gustar y por eso Él es nuestro alimento. Levántate y come, que el camino es muy largo para ti, que el camino es superior a tus fuerzas. Esto es lo que el ángel le dijo al profeta Elías. Y es lo que también se nos dice a nosotros hoy, hermanos. Y fijaros que nos puede parecer muy razonable, porque la vida, que es un camino, es larga, es superior a veces a nuestras propias fuerzas. Muchas veces pasan cosas que nos superan por completo. Y entonces lo normal es que uno entienda que para poder caminar y vivir uno tiene que comer. Y entonces es como muy razonable esto de escuchar, levántate y come, ¿no? Y claro, el razonamiento que solemos hacer es que si no comes, pues te mueres, ¿no? Y ¿sabéis lo que yo me he dado cuenta? De que los que comen también se mueren. Que el cementerio está lleno de gente que se ha hartado a comer. Porque no nos habla el Señor de un alimento pura, simple y llanamente material. Nos habla de un alimento que además de material es espiritual, que es Él mismo. Porque es el único que puede fortalecer nuestro corazón y nuestros pasos para caminar durante esta vida hasta llegar a la meta que Dios nos ha prometido, que es el cielo. Es muy importante que entendamos el contexto en el que se dicen estas palabras al profeta Elías, en el libro primero de los Reyes. En tiempos del rey Ahab se había dado muerte a todos los profetas del Señor. El Señor se encargaba de enviar profetas para que recordasen a su pueblo que se estaban torciendo, que se estaban desviando, que estaban poniendo su corazón en otros dioses, que estaban adorando e idolatrando a otros, que se habían olvidado de las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos. Y entonces, en contextos de adormilamiento, infidelidad, aparecen los profetas para recordarle al pueblo de Dios, en el nombre de Dios, por dónde hay que caminar y qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las palabras de los profetas, hermanos, no nos suelen gustar, porque no suenan bien a tus oídos, porque no te suelen decir lo que quieres oír. Más bien, vienen a denunciarnos de las cosas que no nos gustan que nos denuncien. Y allí llegó el rey Ahab, que no le gustaba ni un pelo, y hizo pasar a muerte a todos los profetas del Señor. Solo quedó Elías como el único profeta fiel, que además tuvo el valor de desafiar a todos los profetas de Baal, todos los profetas que había nombrado el rey Ahab, que resultaban ser aquellos que decían que todo te va a ir fenomenal, te dicen lo que quieres oír. Bueno, pues Elías desafía a todos los profetas de Baal, a los 450. Bueno, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Montad cada uno un altar, poned un novillo y rezad.
y el Dios que responda a la oración que uno haga, pues ese será el verdadero. Allí llegaron los 450, montaron un altar, pusieron un novillo, se pusieron a cantar, a danzar, a decir oraciones, a levantar súplicas. Durante todo un día entero, allí no se escuchaba nada. Elías se acabó riendo de ellos y dijo: ahora me toca a mí. Montó el altar, puso un novillo, hizo una oración sencilla, profunda y verdadera, y enseguida cayó un rayo del cielo que descuartizó al novillo. Y todo el pueblo a una aclamó: este es el Dios verdadero. ¿Y sabéis lo que hizo Elías? Pasó a cuchillo a los 450 profetas de Baal. Y uno puede decir: hombre, qué exageración. Y no lo es tanto, porque cuando uno deja de vivir en comunión con Dios e empieza a idolatrar otros dioses, es como si estuviera ya muerto. Y es bueno, hermanos, que nos preguntemos cuántas veces podemos llegar a vivir como auténticos muertos porque no vivimos en comunión verdadera con Dios. Elías tuvo que huir porque el rey Ahab montó en cólera y organizó toda una persecución para matarle. Y en ese contexto, Elías ya no puede más y le dice al Señor: hasta aquí, quítame la vida, acaba conmigo. Y como suele ocurrir en las situaciones de mayor fragilidad y debilidad, el Señor le manda un ángel que lo conforta, que lo alimenta y que lo hace caminar para llegar al monte Horeb, el monte de Dios, donde Elías tendrá una experiencia maravillosa que le dará la vida. Todo esto, hermanos, es imagen y figura de lo que nosotros hemos escuchado en el Evangelio. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, soy el pan vivo para que el hombre coma de él y no muera. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. El que come y el que cree en mí tiene vida eterna. Porque no nos habla el Señor, hermanos, no nos habla el Señor de la muerte que todos en algún momento sufriremos en este mundo, si es que el Señor no vuelve antes. Nos habla el Señor de una muerte que es peor, que es la segunda, la que nos puede condenar para toda la eternidad. Y podemos vivir preocupados y muy preocupados por no morirnos aquí y dejar de preocuparnos de si nos estamos muriendo para toda la eternidad. ¿Y sabéis cuál es nuestra dificultad? Por lo menos la mía. Que a veces nos podemos relajar pensando: bueno, pero sí, como Dios es bueno y Dios todo lo perdona, Dios no va a dejar que yo me condene. No tentarás el Señor tu Dios. De lo que se trata, hermanos, es de entender que hay un alimento sin el que no podemos vivir. Porque hoy se ha puesto de moda decir y pensar que bueno, que en el fondo Dios está por encima de la misa, que Dios está por encima de la Eucaristía. Claro, entonces no te hace falta ir a la Eucaristía. Entonces no te hace falta comer. Porque si Dios está por encima de la Eucaristía, no te hace falta. Hermanos, que la Eucaristía es Dios. Que yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que lo come vive para siempre. La Eucaristía es Dios y por eso no hay nada por encima de la Eucaristía. Porque Dios es la Eucaristía. Y creo que lo dije el domingo pasado y lo podré repetir no sé cuántas veces porque creo que es bueno que lo aprendamos. Es una ecuación sencilla. ¿Un cristiano puede vivir sin Dios? No. ¿La Eucaristía es Dios? Sí. ¿Podemos vivir sin Eucaristía? No. Es sencillo. Aunque haya obispos y curas que lo hayan dejado de creer. Es sencillo. No podemos vivir sin aquel que nos da alimento y calor, que nos nutre, que nos promete algo que nadie más puede darnos, que es la vida eterna. Y por eso necesitamos, como hemos pedido al comienzo de la misa,
renovar el espíritu filial, el espíritu que nos ha hecho hijos de Dios, para poder vivir según ese espíritu. Porque no estamos llamados a vivir según el espíritu del mundo, sino según el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios pide cosas que no son razonables, que no son de este mundo. El espíritu de Dios pide cosas que no se entienden. Las pide porque es Dios. Y podremos caer en la tentación o en el engaño de acabar criticando al Señor. Y de pensar como pensaron aquellos: pero si este es el hijo de José, si ya le conocemos, pero como dice que ha venido del cielo. Y al final nos hacemos una religión a nuestra manera que no tiene nada que ver con la que Dios ha revelado de sí mismo. Con lo que Dios ha revelado de sí mismo. Que no somos nosotros los que nos inventamos cómo hay que vivir la fe. Que la fe es un don que se recibe de Dios y que por lo tanto es Dios el que la alienta, el que la ilumina y el que indica los pasos que se han de dar. No podemos anteponerle nada al Señor. Y solamente en la medida en que uno renueva el Espíritu de Dios, para poder, como decíamos en la oración colecta, alcanzar la herencia que se nos ha prometido, entonces uno gusta verdaderamente lo que es el amor de Dios, que a veces se gusta incluso en situaciones de amargura, sufrimiento o debilidad. Incluso se gusta en esas mucho más que en las situaciones en las que uno está muy bien. ¿Cuánto necesitamos aprender a gustar a Dios y entender que es el alimento imprescindible al que no se puede renunciar, haya la pandemia que haya? Si no entendemos esto, hermanos, no entendemos lo que nos identifica como cristianos. Y nos haremos protestantes, pensando que que al final yo a Dios le puedo alcanzar de muchas maneras. Pero si lo más originario del cristianismo es que Cristo hecho hombre se ha convertido en nuestro alimento, mi carne, dice el Señor, mi carne por la vida del mundo. Mi cuerpo entregado por vosotros, como repetimos en cada Eucaristía, en cada consagración, en cada altar. No hay otra cosa que nos defina como cristianos más que esto, donde recibimos al Señor vivo, resucitado, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que viene a que le recibamos no solamente a Él, sino todo el cielo con Él. Porque el Señor ha venido a darnos esto, el cielo. No ha venido a darme cosas el Señor, porque si pensamos que Dios ha venido a darme cosas, Dios nos acabará defraudando como nos defraudan tantos otros. Dios no ha venido a darte cosas, ha venido a darte su vida. Y por eso el Señor, solo el Señor, tiene autoridad para decirnos: yo te resucitaré en el último día. Nosotros creemos en un Dios que resucita a los muertos, hermanos. Por eso vivimos contentos, en paz, tranquilos, serenos, con la mirada puesta en aquel que se nos ha entregado como víctima de suave olor, como aquel que puede, por la fuerza de su amor, ayudarnos a desterrar de nosotros, como decía el apóstol, la ira, el rencor y hacernos vivir en el amor. No podremos vivir verdaderamente en el amor si no nos alimentamos de aquel que es el amor. Y el alimento del amor lo recibimos en la Eucaristía. ¿Qué significa no que cantemos con devoción, cantemos al amor de los amores? Dios está aquí, que tantas veces hemos cantado. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe y que nos conceda la gracia de no anteponer ningún alimento al único necesario. Amén.